Bienvenidos a Un Principito Liberal. Como saben, en este canal nos apasiona elaborar videos explicativos sobre reforma política peruana. Hemos convocado a personajes de diferentes partidos políticos para conocer sus posiciones claras sobre temas concretos de reforma política. El día de hoy tenemos el gran honor de contar con la presencia del congresista Gino Costa, cofundador de la bancada liberal y actual miembro de la Comisión de Constitución y Reglamento. El congresista Costa fue quien le cedió el micrófono a Salvador del Solar aquel 30 de septiembre para que pudiese pronunciar las palabras mágicas de la cuestión de confianza que devino en la disolución constitucional del antiguo Congreso obstruccionista. Le cedemos ahora la palabra al congresista Costa para que nos relate cómo surgió la idea de formar la primera bancada liberal en el Congreso. Anthony, ¿qué tal? Encantado de estar en tu programa. Mira, tú sabes que yo llegué en 2016 al Congreso con Pedro Pablo Kuczynski, fui parte de la bancada de Peruanos por el Cambio y renuncié a ella en una decisión muy difícil a fines del 2017, cuando el presidente indultó por razones humanitarias a Alberto Fujimori, digamos, en una decisión muy cuestionada, porque tuvo lugar en el contexto de el respaldo a PPK en el proceso de vacancia por parte de Kenji Fujimori y un grupo de gente de su bancada. Pocos días después, el presidente indultó a Fujimori y quedó claro que había sido una por otra. Y eso, junto con una serie de irregularidades en el procedimiento para otorgar el indulto, llevó a la decisión de dejar la bancada, junto con dos colegas más, Alberto de Belaunde y Vicente Ceballos. Eso fue un 25 de diciembre del año 2017. Y nos pasamos un largo año, digamos, sin bancada, como no agrupados, actuando de manera coordinada los tres, pero sin posibilidades, digamos, de trabajar como una bancada, porque en el Congreso peruano se requieren de 5 congresistas para tener una bancada. Estábamos en conversaciones después de un tiempo con Guido Lombardi, que también entró con nosotros, con Peruanos por el Cambio, y como nosotros no estaba contento con la conducta de la bancada, porque no solo fue el indulto, fue la propia exposición de PPK al caso Lavallato, que finalmente, digamos, no prosperó la primera vacancia presidencial, pero ante la inminencia de la segunda, PPK renunció en marzo del 2018, ¿no? Y desde entonces la bancada va perdiendo consistencia con lo que fueron los postulados iniciales, y él también se sentía incómodo, de manera que nos faltaba una persona más para hacer 5, y encontramos en Francesco Petrosi, que se sintió a su manera incómodo en la bancada de Fuerza Popular, la quinta persona que necesitábamos para armar una bancada, y le pusimos bancada liberal porque siempre sentimos que nuestra participación en la bancada de Peruanos por el Cambio era porque sentíamos que era la bancada más liberal, comprometida con la democracia, con la república, por supuesto, con los derechos humanos y las libertades ciudadanas, una economía de mercado abierta, un Estado, por supuesto, responsable de igualar la cancha para todos, y dar educación y salud pública de calidad a quienes no tuvieran acceso a una educación o salud privada. De manera que afirmamos en ese momento un compromiso que ya traíamos de antiguo, y que habíamos hecho inicialmente al incorporarnos a la bancada de Peruanos por el Cambio, para afirmar los valores liberales, ¿no?, que nos parecía necesario, digamos, explicitar en un momento como ese, donde una mayoría congresal abusiva ponía en peligro la democracia, quería copar desde el Congreso poderes del Estado como la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional, es decir, repetir lo que había hecho el fujimorismo desde el Ejecutivo, lo que le tocó hacer a Alberto Fujimori, que es
ocupar y tomar control de las principales instituciones desde el Poder Ejecutivo. Y mantener el funcionamiento de la democracia a través de elecciones cada cierto número de años, pero acabando con el equilibrio de poderes, ¿no? Que es un componente fundamental de la democracia. Esta vez, desde el Congreso, haciendo uso de su mayoría parlamentaria, quisieron hacer lo mismo. Y nosotros nos enfrentamos a eso. Defendimos la democracia, defendimos a la Fiscalía de la Nación, defendimos la autonomía del Tribunal Constitucional. Entonces nos pareció que correspondía hacer una defensa explícita en un sistema de partidos donde el liberalismo no ha tenido una presencia importante. En el Perú, además, y en América Latina, el liberalismo es percibido como más bien de derecha, porque los liberales lo son principalmente en lo económico, cuando les conviene, además, pero no hay coherencia con el liberalismo político, con el liberalismo social. Como te digo, nuestros liberales latinoamericanos son más liberales en lo económico, pero suelen ser conservadores en lo social y a veces autoritarios en lo político, ¿no? Entonces queríamos, como te digo, afirmar la democracia, el liberalismo en todo el sentido de la palabra y por eso nos llamamos como nos llamamos. Muchas gracias por todo el recuento, muy Un interesante. poco larga la respuesta No, a tu no, pregunta. completamente válida y point. Como habíamos mencionado, el congresista Costa es miembro de la Comisión de Constitución y Reglamento. Hemos sido testigos sesión tras sesión en dicha comisión de su perseverante lucha contra viento y marea para rescatar el espíritu de las reformas. Congresista Costa, muchas voces antirreforma desean distorsionar las PASO para hacerlas cerradas, limitadas a solo los militantes, o hacerlas voluntarias, desconociendo todo el engranaje en el delicado diseño de las PASO. ¿Cree usted que las PASO lograrán sobrevivir intactas hasta el próximo año en las municipales o hasta el 2025 en las congresales? Lo veo bien difícil, porque no son aceptadas de buena gana por la clase política peruana. No lo fueron en el Congreso disuelto y no lo fueron en este. El Congreso disuelto las hizo suyas, pero hizo una excepción y dijo, para el 2021, bueno, no, en realidad, perdón, fue este Congreso el que decidió que no habrían pasos el 2021, perdón, no fue el Congreso disuelto. Pero el disuelto también dijo, para los ya registrados no aplican. Lo que pasa es que el Congreso disuelto, bajo la amenaza, ¿te acuerdas?, de múltiples cuestiones de confianza, terminó haciendo suya parte la reforma política. Una de las cosas que aceptó de mala gana, claramente, fueron las PASO. Pero cuando llegamos al 2020, con pandemia, la pandemia fue la excusa perfecta para decir, bueno, dejemos las PASO para el 2022 y para el 2026. Ahora no hay condiciones sanitarias para hacer las PASO. Entonces, la pregunta es, ¿creo que sobrevivirá? Veo difícil que sobreviva porque no creo que el espíritu de la reforma se mantenga más allá de estas elecciones. En estas mismas elecciones ya no es un tema. Dependerá de digamos, los votos que obtengan los morados y de que los morados tengan una bancada y de cuán robusta sea esta para que esa llama se mantenga viva. Pero en general, la clase política asocia la reforma política a una imposición del expresidente Vizcarra, y luego de todo lo ocurrido y la desgracia en la que ha caído Vizcarra como consecuencia de su indefendible conducta, ese proceso yo creo que va a quedar un poco venido a menos. Ojalá que podamos salvar algunos aspectos de lo ya hecho hasta ahora y ojalá que las PASO se salven, porque de lo que se trata es darle legitimidad a unos partidos que no la tienen, ¿no? Y entonces, por un lado. Y por otro lado, acuérdate, las PASO son fundamentales para poder deshacernos del voto preferencial. Recuerda tú que la gente aprecia mucho poder escoger a su candidato. Entonces, las PASO lo que te permiten es que podamos
escoger a nuestro candidato, pero no el día de las elecciones generales, sino 6 meses antes, en unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. A mí me gusta la fórmula, pero no estoy seguro de que vayan a sobrevivir, porque es cuestión de cambiar la ley, ¿no? Y hay muchos argumentos a favor de prescindir de las PASO. Uy, ojalá que no, porque eso nos da como 2 rounds. Un primer round donde, como dice, rankeamos a los candidatos, escogemos a quién queremos, y luego en el segundo round, ahí ya está las listas cerradas, listas, ya conocemos quiénes y en qué orden tienen que entrar, y podemos decidir si seguir apoyando al partido o escoger a alguien más. Y aparte ya no habría microcampañas individualistas y sería un proceso mucho más limpio y más ordenado. Ojalá que algo de ello se logre recuperar. Ahora vamos a tocar el tema de la bicameralidad. La Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política proponía una fórmula un poco peculiar para la conformación del Senado, posiblemente como compromiso ante la entonces fuerza política predominante. La comisión sugería un modelo híbrido en el que el 50% del Senado sea elegido por distrito único nacional y el otro 50% sea elegido con un representante por departamento, incluso para toda Lima metropolitana. Congresista Costa, ¿está usted a favor de esta fórmula híbrida o se inclinaría a que todo el Senado sea elegido por distrito único nacional para contrarrestar la subrepresentación que tendría Lima en la Cámara de Diputados? Mira, nosotros en principio hicimos nuestro, y como bancada liberal lo dijimos explícitamente, hicimos nuestra la propuesta de la Comisión para la Reforma Política, la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, presidida por Fernando Tuesta. Pero en este caso, nosotros hemos presentado con Alberto de Belaúnde el proyecto de ley de bicameralidad que toma distancia con ese aspecto de la propuesta de bicameralidad de la Comisión Tuesta, porque creemos que más bien la Cámara Baja está integrada por el voto de las regiones, de los departamentos, de los antiguos departamentos. Y la Cámara Alta debe estar integrada más bien por un distrito nacional, donde los partidos se hacen sentir y se fortalecen a través de esa elección, porque tú estás votando por un partido, tu partido pone a la mejor gente. ¿Qué ha pasado con esto? Que la gente considera que los partidos van a, digamos, llenar las plazas más importantes en la lista al Senado con gente de Lima. Y eso es resultado del centralismo, no porque todos los que vivían en Lima sean limeños que nacieron acá hace 3 generaciones, todos tenemos familiares, aunque hayamos nacido acá, que vinieron de provincias, y sigue ocurriendo ese fenómeno. Lo que pasa es que es un país muy centralizado, ¿no? Y si tú quieres hacer una carrera política, de repente es más fácil hacerla acá, tienes, digamos, más espacio para darte a conocer, y entonces termina habiendo, sí, una presencia de más políticos de carrera y de tradición y de experiencia, quizá en Lima que en las regiones. Aunque ha empezado durante los últimos años a desarrollarse también una élite, digamos, regional, ¿no? Élites, empiezan a haber élites regionales, pero terminan viviendo en Lima. Por ejemplo, mira, Yehú Simón hoy día vive en Lima, César Villanueva vive en Lima, Johnny Lescano vive en Lima, por ponerte 3 ejemplos. Pero estoy seguro que si hacemos una lista más larga de líderes regionales, terminan siendo también líderes nacionales y líderes, entre comillas, limeños, porque terminan viviendo en Lima. Entonces, ese es un peligro, pero ese peligro tú lo puedes contrarrestar. Tú puedes decir, oye, ninguna jurisdicción puede tener más de 1/3 de postulantes de una determinada región, ¿no? Y bueno, si Lima es 1/3 del país, no está malo, ¿no? Y tú puedes decir, bueno, en el primer tercio también tú tienes que tener tercios. Eso permitiría evitar, digamos, ese peligro de que las listas al Senado estén llenas de personas de Lima y se pierda un poco, digamos, la visión nacional. Pero es verdad que la idea es tener una visión nacional en contraste con la visión más local de la Cámara Baja. Y esa visión nacional, digamos, la tienes de alguna manera desde Lima, ¿no? Es más fácil pensar el país desde Lima
que pensar el país desde las regiones. Desde las regiones tú piensas la región en su relación con el resto del país, pero desde Lima tiendes a tener una visión más de conjunto de la problemática, creo yo. Pero en fin, esa es la discusión. Y sí, tampoco había gran consenso de que sea un distrito electoral único en las discusiones que han habido. No, Esa eso fórmula podría llevar a intermedia que presentó Tuesta era, digamos, la forma de salvar por lo menos una parte de esta idea del distrito electoral único. Claro. No pudimos evitar notar que en la versión final del dictamen de la Comisión de Constitución sobre bicameralidad de 23 de noviembre del 2020, se proponía cambiar muy solapadamente el artículo 115 de la Constitución, de tal manera que al agotarse la línea de sucesión presidencial, el presidente del Congreso ya no convoque elecciones generales, sino solamente elecciones presidenciales, y por ende el Congreso siga siendo el mismo. Congresista Costa, ¿está usted de acuerdo con dicha modificación o considera que sería otro intento del Congreso de sacar adelante una fórmula de bicameralidad con trampa que altera el balance de poderes? Mire, esa es una buena pregunta. La verdad que yo no le he pensado tanto y no tengo en este momento una respuesta así inmediata que darte, y no me quiero apresurar tampoco pero es verdad que la Constitución establece que si el presidente es vacado o muere o por cualquier razón deja la presidencia de manera definitiva, es reemplazado por el primer vicepresidente o por el segundo. Y en ausencia de ellos, por el presidente del Congreso. Pero en ese escenario, como tú has dicho, el presidente del Congreso está obligado a convocar elecciones generales, ¿no? No elecciones solo a la presidencia de la República. Seguramente fue presentado como un intento por precisar algo que no era muy preciso, pero siempre, claro, conservando y protegiendo a la representación parlamentaria. Y eso es algo que ha ocurrido a lo largo de todo el debate de la reforma política. Siempre los congresistas miraban el futuro desde la posición que ellos tenían como congresistas. Y Siempre va a haber un conflicto de intereses. miraban la figura de la presidencia de la República pensando en Vizcarra, ¿no? Entonces, si se trata de fortalecer al presidente en relación con el Congreso, ¿por qué yo voy a fortalecer a Vizcarra en relación con nosotros? De ninguna manera. Y entonces eso dificultó mucho el avance de la implementación, digamos, la aceptación de las reformas de la Comisión de Tuesta, porque esa comisión apuntaba a fortalecer un poco la figura del presidente de cara a un Congreso como el que tuvimos, para darle más estabilidad y más gobernabilidad al país, ¿no? Y nosotros lo que decíamos eso, ¿y ustedes creen que van a ser siempre congresistas? El próximo gobierno, algunos de ustedes estarán en el gobierno, o una coalición de las fuerzas representadas en este Congreso estarán en el gobierno. Entonces olvídense de Vizcarra. Pero bueno, es fácil decirlo y no muy fácil hacerlo, pero yo te diría que esa fue una de las dificultades para avanzar en este aspecto de la reforma, que era mejorar la relación entre los poderes para establecer un mayor equilibrio, fortaleciendo la figura del presidente. Es curioso porque siempre se ha dicho que la Constitución del 93 fue la Constitución de Fujimori, y es verdad, por la reelección y por otras cosas, pero también es cierto que con un Congreso donde el Ejecutivo no tiene mayoría, el presidente es muy vulnerable, como lo mostraron estos 5 años. Y lo que ocurre, Anthony, si me permites, para terminar con la idea, es que lo que prevén la mayoría de analistas políticos es que la fragmentación que vivimos y que se ha ido agudizando en los últimos 5 años, pero que se había iniciado antes, se mantendrá vigente en los próximos años, si es que no se profundiza. ¿A qué me refiero por eso? A que, digamos, cada vez tengamos mayor número de bancadas en el Congreso, y que las bancadas, a su vez, por la debilidad de los partidos, terminen con escisiones. Y por tanto, tú puedes arrancar con 5 bancadas, como ocurrió en el 2001, digamos,
y terminar con 9. Es lo que ha venido ocurriendo después del 2006, algo parecido ocurrió el 2011, algo parecido ocurrió el 2016 también. Y ahora en las elecciones del 2020 ya no fueron 6 partidos con los que arrancaste, que terminaban siendo 9 o 10 al final, sino que arrancaste de hecho con 9 partidos representados en el Congreso. Parece que es lo que va a pasar ahora en 2021, ¿no? Tú ves la intención de voto y ninguno de los candidatos presidenciales pues tiene más de 12 o 13%, ¿no? Definitivamente nos augura un futuro un poco difícil porque viendo todos los futuros posibles, uno podría decir, ok, esto va a terminar o en vacancia en 15 días presidencial, o en disolución del Congreso, o en convocatoria de Asamblea Constituyente, o en que se agota la línea presidencial y se llaman elecciones generales. Y posiblemente lo único que podría frenar esa situación en este caso es de que en las municipales también se llame a la elección de Senado, para que así darle una oportunidad al Ejecutivo de tener una mayoría en el Senado y que pueda contrarrestar la fragmentación de la Cámara de Diputados. Esa sería posiblemente la única salida que podría tener el Ejecutivo para sobrevivir. Caso contrario, incluso Rosa María Palacios, ella augura que nos vamos a una asamblea constituyente. Pero es un tema que da para muchísimo más. Pero está muy apretado igual, porque hacer una reforma del Congreso, regresando a la bicameralidad, parece bien improbable. Como te digo, la reforma política no está en la agenda, no es parte del debate electoral, nadie la ha planteado abiertamente, la bicameralidad ni siquiera la bancada morada. Y es poco el tiempo que hay, porque tú tendrías que tomar la decisión, discutir ahora el segundo semestre del 2021 y estar tomando una decisión a más tardar en marzo para que se pueda poner en práctica. Y hay de hecho una ley que dice que un año antes de las elecciones tú no puedes cambiar las reglas de juego. Se puede modificar esa ley, pero no va a ser tan fácil. Entonces yo no veo que tengamos un Senado. Veo con preocupación que se mantenga la figura de la vacancia presidencial muy abierta, ¿no? Y en un escenario con un ejecutivo débil y un Congreso que le puede resultar respondón, vamos a una de las salidas que tú has mencionado, ¿no? Nuevamente el ejecutivo defendiéndose con las cuestiones de confianza, el Congreso interpelando, censurando ministros y eventualmente provocando una vacancia presidencial. O una tercera salida que es la de la reforma constitucional, pero la asamblea constituyente, pero tampoco tenemos claridad qué pasaría en una asamblea constituyente con la bicameralidad, con la vacancia. O sea, en realidad yo Una creo caja de Pandora. en donde hay un poco de consenso entre las fuerzas políticas de izquierda es que hay que cambiar el modelo económico. Pero hasta ahí llegan los consensos, y eso es solo la izquierda. Entonces, es curioso que se hable con tanta insistencia de una asamblea constituyente cuando no se han explicitado cuáles son las razones por las que necesitamos una asamblea constituyente. Me gustaría tocar dos temas antes de terminar. Uno de ellos es sobre la renovación del Congreso por mitades. Me pregunto si usted estaría a favor de que la Cámara de Diputados sea renovada al 100% a mitad de periodo y el Senado parcialmente, en un contexto donde tendríamos bicameralidad. ¿Y por qué el Senado también? Porque si no tendríamos el caso del 1992, donde incluso cuando se podía disolver la Cámara de Senadores, el Senado seguía intacto y seguía siendo obstruccionista y no había escape. Y esto podría también devenir en un golpe, porque al final la realidad supera a la Constitución. Sobre la renovación, entonces, ¿cuál es su postura? Mira, la propuesta de renovación por mitades vino de la Comisión Tuesta solo, si recuerdo bien, solo para la Cámara de Diputados, ¿no? Y a mí en principio me entusiasmaba, ¿no? Pero tiene sus problemas también, porque lo que ocurre es que si lo que a ti digamos, si a nosotros nos preocupa es cómo garantizamos un ejecutivo fuerte con una presencia significativa en el Congreso para evitar la confrontación de poderes y asegurar la gobernabilidad, ¿no?
Entonces, el gran desafío es cómo el Ejecutivo puede ir a las elecciones generales y no solo ganar el Ejecutivo, sino tener una bancada parlamentaria y una política de alianzas que le permita tener una mayoría en las cámaras, ¿no? Si logras eso, a la vuelta de los 2 años y medio, lo vas a perder. Claro, si no lo logras, como en este último congreso donde tuviste 73 congresistas de oposición, sí te gustaría tener una renovación por mitades. Y si lo hubiéramos tenido, quizás no llegábamos al 30 de septiembre del 2019. Pero imagínate, en ese escenario sí se justifica, digamos, la renovación por... Pero imagínate que tú logras armar con mucha dificultad, una coalición parlamentaria que la pierdes en las elecciones de mitad de periodo con un nuevo Congreso, porque los ejecutivos en el país tienden a desgastarse mucho, ¿no? Esa ha sido la regla en los últimos 20 años, salvo con Fujimori, donde Fujimori, gracias al poder que tenía y al control en parte de los medios, en parte de los otros poderes del Estado y el carácter autoritario de su gobierno, digamos, pudo mantener popularidad hasta el final, ¿no? Pero en general los gobiernos democráticos son muy frágiles y pierden muy temprano su popularidad. Entonces lo que te podría ocurrir es que obligas a un gobierno, a un ejecutivo, a tener la segunda parte de su mandato con un congreso de oposición de todas maneras. Entonces, quizá esa es la razón principal por la que yo perdí entusiasmo con la idea. No encontré tampoco mucho entusiasmo en otros congresistas. La figura tuvo vigencia en 2 o 3 momentos en la historia durante el siglo XIX hasta el año 20, de ahí se abandonó, porque se juzgaba que más bien era fuente de inestabilidad. O sea que yo te diría que a estas alturas no sería una de las reformas más importantes por la que yo abogaría. Yo abogaría por un Senado, por eliminar la vacancia presidencial o limitarla, digamos, a crear una causal más por la que el presidente pueda ser acusado durante su periodo. Quizá, digamos, hechos de corrupción evidentes y con una investigación en fase de investigación preparatoria, por ejemplo, ¿no? Que es lo que nosotros propusimos en el debate. Nosotros estábamos a favor de eliminar la figura, pero como fórmula transaccional propusimos, ok, acotamos la posibilidad de que al presidente se le acuse durante su mandato por corrupción, pero solo si hay investigación preparatoria, lo que significa una investigación fiscal muy avanzada, ¿no? Y la otra cosa, si me permites, que propusimos es que las elecciones al Congreso coincidan con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, un poco acercándonos al modelo francés. Claro. El modelo francés es: tú tienes primero las elecciones presidenciales, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y después hay una tercera elección donde se vota al Congreso. Incluso cuarta, segunda vuelta congresal. ¿Ah? Incluso cuarta elección porque hay una segunda vuelta congresal. Claro, entonces tú votas al Congreso sabiendo quién es el presidente. Entonces el temor acá ha sido, oye, si eso ocurre o si votamos en la segunda vuelta, lo que va a ocurrir es que los dos contendores de la segunda vuelta se llevan la mayoría de votos. No necesariamente, pero habría esa tendencia, ¿no es cierto?, a concentrar en los dos finalistas. Entonces, yo creo que se justifica en aras de la estabilidad y la gobernabilidad. Ahora, Francia es una demostración de que un sistema multipartidario como el francés no ha desaparecido por esa institución, ¿no? Sigue siendo, digamos, un país en el cual hay 6, 7 o 8 partidos políticos, ¿no? En cada elección el voto tiende a concentrarse en los dos finalistas, pero los otros no pierden su voto y menos desaparecen, ¿no? Entonces yo te digo, ahí hay algunas de las reformas en las que creo que habría que insistir. La otra es la de reducir la cuestión de confianza y la censura
a la cabeza del gabinete, que es el presidente del Consejo de Ministros. Solo el presidente del Consejo de Ministros puede hacer cuestiones de confianza y solo se pueden hacer interpelaciones del presidente del Congreso de Ministros. Con la figura de que a la segunda cuestión de confianza denegada, en cualquiera que sea el escenario, el presidente de la República puede convocar a elecciones complementarias. Para nuestros oyentes sepan, todo es un engranaje realmente, porque si desajustas de un lado, tienes que desajustar de otro. Así como si haces más estricta la figura de la vacancia, tendrías que hacer más estricta la figura de la disolución. Como mencionaba usted el caso francés, es cierto que hay representatividad, no se han vuelto solamente 2 partidos, pero también ellos tienen alrededor de más de 500 escaños y lo equivalente en Perú sería más o menos 300 escaños solamente en la Cámara de Diputados. Es difícil, es una idea difícil de vender, de que debemos aumentar el número de escaños, sobre todo para que Lima esté mejor representada, pero deben saber de que ese es el camino. Si nos da solo 5 minutos, tenemos una última pregunta, y esta sí va con la participación ciudadana, porque esa es la herramienta constitucional que es poco usada, pero es bastante potente. En esta, los ciudadanos pueden tener iniciativas legislativas siempre que recolecten 75,000 firmas que apoyen a la iniciativa ciudadana. Así el Congreso tiene 120 días para deliberar y si la iniciativa fuese rechazada o desnaturalizada, la ciudadanía puede completar 2,5 millones de firmas y activar un referéndum para que sea todo el Perú quien decida. El cuello de botella que hace impracticable esta herramienta, y peor ahora en pandemia, es la recolección manual de firmas en planillones físicos. Congresista Costa, a su parecer, debería modificarse la ley de los derechos de participación y control ciudadanos para permitir la recolección de firmas a través de medios digitales y telefónicos para empoderar al ciudadano. Yo creo que sí. Hemos hecho mucho de eso este año en el Congreso, adecuar los procedimientos para que estos puedan ser virtuales, electrónicos, y no veo por qué en este caso no. Ahora, digamos, habría que ver cuán, digamos, posible es hacerlo, pero yo no me opondría a ello, no. Excelente. Hemos llegado al final de la entrevista y tenemos un obsequio para usted. Ojalá se pueda ver. Aquí está. ¡A caramba! Usted con su escaño y con el micrófono también. Y con una vicuñita. Y con la Constitución en la mano. Luego le vamos a mandar la imagen en grande para que lo pueda ver. Oye, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias por su participación, congresista Costa, y por absolver todas estas dudas sobre reforma política con tanta paciencia. La reforma política suele ser un tema un poco técnico, pero es el que permite madurar a nuestra frágil democracia. Su desempeño en el Congreso, dando la batalla, defendiendo la reforma política, defendiendo la Constitución y defendiendo la democracia, ha sido sinceramente extraordinaria. Sus votantes somos de los más afortunados, sintiéndonos tan representados. Por favor, unas palabras finales de aliento para los liberales en lo económico y en lo social que aún evalúan si vale o no la pena entrar en política. Bueno, primero, muchísimas gracias por tus lindas palabras, por esta entrevista tan grata, por la posibilidad de abordar con tanta tranquilidad y profundidad un tema, como tú dices, árido, pero de la máxima importancia, ¿no? Porque, digamos, mientras no encontremos un mínimo de estabilidad política, un país con tremendo potencial como el nuestro va a seguir de tumbo en tumbo, ¿no? La inestabilidad es la receta perfecta contra el desarrollo, la paz y la prosperidad. Entonces, yo creo que este es el gran desafío. Creo que en economía ya descubrimos más o menos qué cosa es lo que tenemos que hacer. Hay un margen inmenso para el debate y la discusión, cuánto Estado, cuánto mercado, pero en general hemos avanzado, por ejemplo, en entender que los equilibrios macroeconómicos son importantes, cualquiera que sea el rumbo y el modelo económico que se adopte, que tú no puedes jugar con eso. Pero en política todavía no hemos encontrado la fórmula para tener partidos fuertes y gobernabilidad democrática y estabilidad política, ¿no?
Es el gran desafío, creo que tiene, uno de los grandes desafíos que tiene el Perú para los próximos años. No haber encontrado la fórmula, no haber avanzado lo suficiente en la reforma política, augura años difíciles, ¿no? Y en ese contexto tú me dices, oye, ¿vale la pena o no vale la pena? Hay gente que incluso me pregunto, ¿y tú te quedas en el país si gana fulano y tal, o si gana mengana? Por supuesto que sí. No lo dudo. Este es mi país, yo he vivido en el extranjero, he regresado porque me encanta vivir acá y porque quiero a mi país y porque quiero contribuir con su desarrollo y prosperidad. Y la única manera de hacerlo, digamos, de manera integral, porque todos a través de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestras familias, contribuimos, ¿no?, a la grandeza del Perú. Pero digamos, si eso no va acompañado de un compromiso público, ¿no? Un compromiso cívico, que puede ser a través del trabajo en una ONG, a través del periodismo, a través de... Hay múltiples maneras de hacer política, ¿no? Pero la política también requiere gente, digamos, que quiera cambiar el país, que sea limpia, y que ame su país, que no entre a la política para aprovecharse de encontrarse en, digamos, donde se toman las grandes decisiones, precisamente para utilizar ese poder en beneficio propio, para ponerlo al servicio de una agenda particular, lícita o ilícita. Digamos, eso es lo que ocurre con mucha frecuencia, ¿no? Mucho mafioso llega al poder porque lo que quiere es manejar las reglas, las riendas del país para favorecer esos intereses perniciosos. Si lo dejamos en manos de los peores, estamos condenados. Y por eso es tan importante involucrarse. No es fácil, y la única manera de hacerlo no es siendo, digamos, no es siendo alcalde o gobernador o congresista. Hay muchas maneras, pero hay que estar en los partidos, hay que fortalecer los partidos, hay que tener compromiso cívico, hay que estar en las peleas. Yo sí, digamos, estoy convencido de eso desde siempre, de manera que para mí esto no me es difícil decirlo. ¿Cómo convencer en un clima de tanto desprestigio de la política, cómo convencer a gente que es sana y limpia, que no quiere mancharse, de adoptar este desafío? No es fácil, pero no podemos dejar el país en las peores manos. Y eso depende de nosotros, de los que tenemos vocación, los que somos limpios y los que creemos que con nuestra capacidad podemos aportarle al país, ¿no? Y la mejor forma de hacerlo es construir también organizaciones políticas, ¿no?, que son las que le dan continuidad al esfuerzo colectivo. O sea que anímense, liberales o no, a meterse en la política, a dar la pelea, que es la única manera de contribuir a la grandeza del Perú. Gracias una vez más y nos vemos en la siguiente entrevista.